Bien, práctica 10, pregunta 1. Nos piden demostrar que si f es constante, es una función constante, f una función de a, b, entonces la composición de g compuesto con f también es constante, donde g es una función que va de b a c. Entonces, bueno, yo les había dado la pista de empezar definiendo x. Bueno, el nombre de la variable no importa, o sea, muchos de ustedes usaron b, no importa, yo lo llamé x. O sea, si nos dicen que f es constante, es que existe un valor en el conjunto de llegada de f, que es b, tal que para todo a en a, en el conjunto de partida de f, f de a igual a b. Bueno, yo lo llamé x en lugar de b, pero bueno, es lo mismo. Entonces, bueno, antes de la demostración quizá uno tiene que pensarlo como intuitivamente. ¿Qué va a pasar cuando hagamos la composición de g con f? O sea, f va a recibir un elemento de a y nos va a dar siempre el mismo valor, en este caso x. Y luego g, bueno, dado x, va a dar siempre el mismo. O sea, dado que x es constante, g aplicado a x va a dar otra constante. Entonces, lo que yo digo es que le doy un nombre a g de x. Lo llamo y. Lo podrían llamar c también. Muchos de ustedes llamaron b a la primera variable y c a la segunda. No importa, es lo mismo. O bueno, ustedes me dirán, quizá una cuestión de estilo, la verdad x y se usan más para variables y a, b y c más para constantes. Entonces, bueno, si quieren, eso me han hecho pensar. Vamos a usarlo como lo hicieron ustedes. ¿Ok? He decidido cambiar los nombres para hacerlo como ustedes lo hicieron. Eh, déjenme un instante, muy breve. Mm. Sí, es cierto. Usualmente uno usa x, y para variables y a, b y c para constantes. Entonces, bueno, ok. Entonces, b es una constante. Como g es una función, o sea, g de b es una constante y la bautizamos c. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que para cualquier a en el dominio, ¿qué tenemos? Que, que g compuesto con f aplicado a A, bueno, aquí simplemente uso la definición de composición de funciones, es g de f de a. Pero f de a es b. Entonces esto es lo mismo que g de b. Pero g de b es c, lo dijimos antes. Entonces, para un elemento arbitrario a en el dominio, hemos encontrado que g compuesto con f nos da una constante. Entonces, eh, existe un c en el conjunto de llegada tal que para todo a en a, g compuesto con f da c. Bueno, creo que lo que yo hice fue que lo llamé de otra manera, es que porque me parece que eso enfatiza, o sea, acá adentro de esta fórmula, esta C está ligada a este existencial, a este cuantificador. En cambio, esta C es libre, esa era mi idea. Igual yo quería
esta B que está aquí está con el cuantificador. O sea, quizá debí usar D y E. Bueno, ya no me voy a poner a cambiar las letras de nuevo. O sea, yo lo que quería enfatizar es que no tienen por qué estas C fija tener el mismo nombre que esta C. Pero bueno. Ok, el caso es que ya está. Esa es la definición de función constante. Entonces concluimos que G compuesto con G compuesto con F es constante, que fue lo que nos habían pedido demostrar. ¿Alguna pregunta? ¿O paro la grabación? Se para. Bueno, ok, ninguna pregunta.